Bueno, yo ahora voy a presentar a un gran amigo, lo primero, tengo que decirlo, pero para mí es una persona que es de referencia en la divulgación científica. Él es Daniel Torregrosa, o también conocido por EPA o ese punto azul pálido, recordando al gran Carl Sagan. Y para mí Dani es referencia porque fue de los primeros blogs de ciencia que yo seguí con auténtico interés. Además aprendí, luego ya cuando encima le conocí personalmente, aprendí cada vez que hablaba de él, con él. Entonces yo lo que admiro de Dani es su capacidad para leer y sacar conclusiones de lo que lee y luego encima explicarlo también en todo lo que hace. Las charlas os lo vais a pasar en grande, yo os lo garantizo, porque es un gran expositor y ya os digo, y va a hablar de un tema que además es de mucho interés, porque los venenos nos va a explicar su desarrollo histórico y algunas cosillas muy interesantes. Y bueno, Dani es químico y además es un gran experto en toxicología, pero también un gran experto en seguridad laboral. Y yo estoy seguro que ha ido por el museo con su blog de notas, o su cabeza, que es como el blog de notas, diciendo, uy, esto lo tienen que arreglar un poquito porque no cumple las normas de seguridad laboral. Pues sí. Bueno, Dani, cuando Pero en quieras, casa de muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por tus palabras. ¿Se escucha bien? Bueno, pues lo que vamos a aprender hoy esta tarde, no lo hagáis en casa. Hacedlo en casa de otro, por lo menos. Y la palabra no lo hagáis en casa, ya que está aquí Bernardo, es una frase, la frase de no hagáis este experimento en casa. No, esto no es del hormiguero, de hace unos años. Esta frase ya la decía Michael Faraday hace 190 años, que es un gran admirador de la gente que nos gusta la divulgación científica. Bueno, pues esta tarde vamos a hacer un recorrido por los venenos a través de la historia. La historia de los venenos es la historia de la humanidad. Realmente es algo que viene paralelo al desarrollo de la historia de cómo somos como personas. Ya en el Paleolítico superior es cuando se encuentra constancia de los primeros indicios de que hemos utilizado los venenos. Pero antes de empezar con la historia, hay que aclarar un concepto básico cuando se habla de toxicología o de venenos. Primero, que cuando se habla de un tóxico es cuando hay una intoxicación de algo que no tiene por qué ser intencionado, pues es un accidente. Se me ha intoxicado con salmonela. El veneno, el término veneno exige una intencionalidad, o sea, de hacer un daño. El término que utilizan los toxicólogos es xenobiótico, pero eso ya es un palabra. Dejamos veneno como algo en la historia que se ha utilizado con un fin de producir un daño consciente y con intención. Y hay que empezar por Paracelso, que es el gran revolucionario de la medicina ya en el siglo XV, finales del XV y principios del XVI. Estableció el concepto que ya había iniciado en su momento, en principio creo que fue Hipócrates, la dosis, y ya habló de que nada es veneno, todo es veneno y la diferencia está en la dosis. ¿Qué es la dosis? Pues la cantidad de veneno o de principio activo que entra en el organismo por varias vías de penetración. Normalmente esta tarde veremos la vía de penetración sobre todo inhalatoria, aunque puede ser respiratoria, digestiva, vía parenteral, etcétera. La dosis se expresa en unidades, normalmente de volumen o peso. Miligramos, microgramos, gramos o un volumen. Y esta dosis, ¿hacia dónde tengo que enfocar? ¿Hacia allí? No, da igual, pero si quieres... No, pásame. Esta dosis genera una respuesta en el organismo. Una cantidad, por ejemplo, de alcohol, en función de... Aquí, ya va bien. En función de la cantidad de alcohol que una persona ingrese por la vía digestiva, pues te produce un efecto. Y siempre se escriben en toxicología o se diseñan curvas de respuesta frente a la dosis. ¿Normalmente es una recta o no? Depende. Pero sí que es cierto que hay gente que es especialmente sensible y gente que es especialmente resistente. Hay gente que bebe 2 copas de alcohol y se pone malísimo. Y luego, pues, especialmente resistente, pues podemos tener aquí Richard, que se puede tomar aquí unas cuantas copas y no hay ningún problema. Y es especialmente resistente. Comenzamos ya con la historia. Ya en el Paleolítico superior, 12.000 años antes de la C, que era Cajal o era Cristo, José Ramón. Antes de Cajal, o mejor, de Cristo, ya hay muestras que indican, o restos arqueológicos que indican que se utilizaba ciertos venenos que se observaba que producían algún efecto. O sea, nuestros antepasados veían que alguna planta, algún animal, pues que te picaba, producía un daño. Ellos intentaron extraer ese principio de ese animal para cazar, por ejemplo, más que para matar a alguien. En aquella época, si querían matar a alguien,
No se buscaban métodos tan civilinos, directamente con un trozo de piedra en la cabeza y no hay ningún problema. En la Edad de Bronce, ya más reciente, 3000 años antes de Cristo, ya se encuentra adormidera en los palacitos, en estas construcciones que habían ahí en los lagos, por ejemplo, adormidera, que es el opio, con un uso lúdico y también con un uso pues de intentar ya de forma voluntaria pues utilizarlo pues para seducir a alguna doncella. Bueno, doncella en aquella época eran un poco aborígenes. Bueno, y poco después ya se recoge por escrito, hay el padre de la medicina china que es Zenong. Fijaros la fecha, hace casi 3000 años antes de Cristo, o sea, hace casi 5000 años. Ya hay constancia escrita del uso de venenos con un fin pues para asesinar a las personas. Ya Zenón. Y en el papiro Ebers, que es un papiro un clásico de la egiptología, creo que es un papiro que mide así como 10 metros, se describen no solamente los venenos, sino también antídotos que ellos creían que eran antídotos, y efectos que producían. 1550 a.C. Si hablamos de los venenos y de la historia, siempre hay que empezar por la muerte de Sócrates, en el 399 a.C. Sócrates fue condenado por 550 ciudadanos de Atenas a muerte por corromper a la juventud y no creer en dioses. Y en aquella época, en la Grecia de Sócrates, la pena capital se materializaba en darle una copa con cicuta. Se obligaba, eran bastante civilizados los griegos, como todos sabéis, y no había una violencia, sino que ya se utilizaba como veneno judicial la cicuta. La cicuta es esta planta que se asemeja mucho al perejil. Cuidado, Arguiñano hizo mucho daño. Y es una planta que se encuentra en el Mediterráneo, o sea, no hay que irse muy lejos, ya cada vez menos, pero te la puedes encontrar. ¿Qué contiene la cicuta? Pues la cicuta contiene la conina, cicutina, como queráis llamarla. Esa molécula que tenéis ahí arriba que deriva de la piperidina, primer anillo, los orgánicos lo sabréis mejor. Y es una sustancia muy tóxica. También aparece en la bubucela, que no es solamente las trompetas del mundial, sino que es una planta también. También se puede encontrar este principio activo, que lo podemos llamar tóxico veneno, en la cicuta. Es un alcaloide derivado de la piperidina, neurotóxico, y 6 u 8 gramos de hojas de cicuta es bastante, ¿eh? Pueden producir la muerte. Ya os digo, esto pesa poquísimo. Imaginaos 6 gramos de perejil, pues es bastante. ¿Pero puede producir la muerte? Por efecto neurotóxico. Fue el primer alcaloide que se sintetizó de forma artificial. Y lo hizo ese señor, en 1886, Ladenburg. Otros alcaloides, la gente cuando escucha alcaloides se cree que los alcaloides vamos a ver aquí dragones y vamos a ver cosas raras. Pues no solamente eso, hombre. Ese alcaloide que hay aquí, Bernardo, tú no lo digas, ¿alguien lo reconoce? El de abajo, el que pone otro alcaloide. La cafeína, muy bien, es un alcaloide también. Son metabolitos secundarios, hay muchos químicos aquí esto, vamos, el nivel es altísimo. Y luego también Ladenburg, pues, identificó la escopolamina, que también es otro alcaloide. Sócrates, la muerte de Sócrates, queda muy bien reflejada en su sintomatología, en sus minutos finales. Sabéis que Sócrates no dejó obra escrita, sino que fue Platón. El que lo recogió. En una obra de Platón, que es Fedón, recoge los síntomas de una intoxicación que luego se ha comprobado a posteriori por cicuta. O sea que fue real la intoxicación, la muerte de Sócrates por la ingestión de cicuta. Y termina Sócrates con las palabras que se han convertido en un clásico de las humanidades, que es la de Critón. Le debemos un gallo a Asclepio, sobre la que hay múltiples interpretaciones, si se querría el rey de los dioses. De hecho, lo condenaron por no creer en los dioses. Asclepio era el dios de la medicina en Grecia. Vamos a comenzar con reyes y reinas de la toxicología, por ejemplo. Y comenzamos con el rey toxicólogo. Mitrídates VI, el último rey del Ponto, que era una región al sur del Mar Negro, que siempre estaba en luchas con Roma, las guerras mitridáticas famosas, y Mitrídates era un rey muy interesado en el mundo de la toxicología. En aquel momento no se llamaba así, ¿no? Él estaba muy preocupado porque lo envenenaran. Su forma de actuar era ensayo-error. Él cogía a alguien, en aquella época la mano de obra era muy barata, y dice, venga, tómate esto y a ver qué te pasa. Entonces él pues probaba, dice, esto es veneno, esto no lo es. Y él, en su paranoia, diseñó un antídoto que él creía que era universal, y lo llamó mitridato. Ahí tenéis la fórmula, muy compleja, o sea, totalmente indescifrable prácticamente. Y ese antídoto
No le sirvió de nada. Porque él había probaba pequeñas cantidades de venenos y había creado un fenómeno de tolerancia con el tiempo. Se ensayaba y al final de su vida, pues ya cuando estaba ya acosado por Roma, pues dijo, pues me voy a envenenar porque es la forma más tradicional, pues lo que he estudiado toda la vida, intentó envenenarse, no pudo. Tuvo que ser un soldado suyo que lo ejecutara, como aparece en ese gráfico. Y luego ya el Mitridato, pues Plinio ya dijo que, bueno, en un ejercicio de escepticismo total, por Plinio el Viejo, en su Historia Natural, hablaba de los 54 ingredientes que llevaba y decía que cuál de los dioses en verdad marcó estas proporciones absurdas, es simplemente una ostentosa muestra de arte y una fanfarronería de la ciencia. No le sirvió. La reina toxicóloga, Locusta. Locusta fue una esclava romana, no se sabe cuándo nació, pero sí cuándo murió, en el 69 después de Cajal. No porque sería... Bueno, y bueno, ya pasó, era una esclava y se hizo medio famosa porque se le atribuyeron bastantes crímenes por intoxicación, sobre todo dominaba mucho el arte de las setas y del arsénico. Entonces Agripina tuvo noticia de que había una chica que iban a ejecutar, que había matado a amantes, familiares, o sea, tenía un historial criminal bastante extenso y dijo, esta para mí, esta me interesa. Agripina en ese momento, que era la nieta de Augusto, estaba a punto de casarse con Claudio, que era su tío. Agripina tenía un hijo simpaticísimo, que era Nerón, y Claudio aportaba al matrimonio a Británico. Se casaron y los hijos no eran hermanastros, pero bueno. Entonces, Agripina intentó convencer a toda costa a Claudio de que el sucesor debería ser, en vez de Británico, su hijo Nerón, porque ella era nieta de Augusto, se suponía un linaje bastante más puro. Claudio cedió, en el momento que cedió hay constancia de que él se dio cuenta y dice, la he cagado, porque efectivamente enseguida Agripina acudió con su envenenadora de confianza, Locusta, envenenó a Claudio murió envenenado, no contento con eso también Nerón intentó matar a su madre, bueno, antes mató a Británico también envenenado, pero sin embargo no pudo envenenarla, la madre no se fiaba, llevaba lo que en aquella época se llamaban praegustatos, que era pues alguien que venía contigo a tomar café, quedaba con alguien, con un amigo, y dice, toma, a merendar, tú primero, lo probaban, y claro, estaban ahí esperando un rato, si empezaba a ponerse otro raro, pues como que no. Los praegustatos. Entonces murió al final apuñalada por su hijo Nerón, como mucha gente sabe. Utilizaba arsénico, amanitas faloides, setas, sobre todo principios activos de setas. Las toxinas de las setas, pues hay varios tipos, amatosinas, falotoxinas, etc. Ahí tienes un mecanismo de actuación de las setas que no vamos a entrar. Y el rey de los venenos es el arsénico. Muchas películas, siempre se ha hablado de, cuando alguien le pregunta, el veneno más importante, el arsénico. Fue descubierto por Alejandro Magno, que es su patrón de los químicos y de los biólogos también. Todo hay que decirlo, que me había echado la bronca antes, solamente de los químicos esta mañana. Creo que fue en 1250 y Alberto Magno, Alberto Magno fue quien lo descubrió. Es el arsénico realmente que se entiende como veneno es el trióxido de arsénico. Tiene esa apariencia blanca como el azúcar. Y el efecto del arsénico ha sido muy utilizado en la literatura, asociado sobre todo a los Borgia en el Renacimiento. O sea, una época bastante loca, en el siglo XV y XVI, donde tenéis ahí, por ejemplo, a Rodrigo Borgia, que era el padre, César Borgia y Lucrecia Borgia. Rodrigo Borgia fue papa, Alejandro VI. Era una época muy interesante y muy animada, ¿no? Como ahora puede ser más aburrido. Los papas tenían hijos, cometían crímenes, y siempre se ha dicho que los Borgia pues, se intentaban eliminar a sus rivales con el arsénico. Este anillo famoso de Lucrecia, donde echaba el arsénico, no habían praegustatos, y eliminaba a sus rivales. No es cierto, esto es más leyenda que algo real. De hecho, el otro día leí que Dariofo ha escrito ahora una biografía sobre Lucrecia Borgia, donde desmitifica totalmente esa imagen que se tiene tan criminal. Esas imágenes son de un videojuego, que alguno reconocerá, el Assassin's Creed. Llamaban al arsénico la cantarela, o el polvo de sucesión, también. Efectivamente, servía para eso. La historia está llena de muchos crímenes
donde la sucesión de reyes ha sido por envenenamiento. Y respecto al arsénico, ¿pero por qué? En aquella época, ¿por qué se envenenaba? Porque no dejaba rastro. O sea, realmente era más fácil asesinar a alguien. No dejaba ningún rastro. O sea, hacían este tipo de actividad porque no dejaba rastro, no se sabía luego por qué. No podían encontrar directamente al culpable del envenenamiento. El fin del arsénico terminó con el test de March. James March era un químico, precisamente ayudante de Michael Faraday, que hacía periciales judiciales. O sea, a él lo llamaban para un crimen, y un crimen muy famoso, muy mediático, donde él pues, se equivocó, no supo ser concluyente. Años después se demostró que quien él dijo que no había pruebas fue el asesino en realidad. Y James March dijo, no me va a volver a pasar. Diseñó una prueba que es el test de March, que se ha venido utilizando en medicina forense hasta hace pocos años. Una reacción química donde deja con una sensibilidad. Fijaros lo que habéis trabajado en métodos analíticos, de 0,02 miligramos de arsénico, una sensibilidad altísima. Y es inequívoco. O sea, el test de March dice que ha habido una intoxicación en la muestra de un tejido de vísceras de arsénico. Hemos visto al rey de los venenos, a la reina, al rey toxicólogo, a la reina toxicóloga. Ya tenemos, perdón, la reina la vemos ahora, ya tenemos la aconitina, que es la reina de los venenos. Esa sustancia, que tenéis ahí la fórmula estructural, era un veneno judicial que se utilizaba en la Edad Media y se extrae de una planta que se llama el acónito, con ese color tan bonito y el ácido. Y es una sustancia, o sea, la aconitina tiene multitud de referencias en la literatura, muchas más casi que el arsénico. Menos conocida que el arsénico, pero con muchísimas referencias. Bueno, ahí tenéis a Medea ofreciendo una copa de acónito a Teseo, en la mitología. La dosis letal de la aconitina es bastante baja, 2 o 3 miligramos. Y curiosamente hay una muerte consciente. Te das cuenta que te están muriendo. También pasa con intoxicaciones con setas. No atravesan la barrera hematoencefálica. El tóxico, estás viendo que se están adormeciendo los muertos y pueden morir, por ejemplo, con un fallo cardíaco. En este caso, la sensación con la aconitina era de que te crecen los miembros, las extremidades, como si tú crecieras. Se asocia muchas veces también la intoxicación de aconitina a libros como Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, pero sí es cierto que, por ejemplo, en Ulises de Joyce, no quiero hacer spoiler, porque este libro no lo ha leído nadie. Pero yo tampoco lo he leído, pero bueno, sé que muere el personaje al final con aconitina. Un libro maravilloso de Oscar Wilde, también aparece la aconitina como veneno. Y bueno, el árbol de la ciencia, que sí que es un libro imprescindible. Aquí no digo el spoiler, pero bueno, alguien muere suicidándose con aconitina. El cianuro, que también a veces se asocia, no lo vamos a llamar el rey, pero sí el príncipe de los venenos. El cianuro también es muy conocido, es un líquido volátil, con olor a almendras amargas. Lo descubrió en 1782 Carl Wilhelm Schell, a quien Asimov llamaba Hard Luck Schell. O sea, algo así como el infortunado, que tenía mucha mala suerte. ¿Por qué? Porque fue un químico muy importante, pero con mucha mala suerte. O sea, realmente él fue el que descubrió e identificó el oxígeno, pero no lo registró más tarde, luego se llevó los méritos Priestley, muchos más elementos químicos que Schell se adelantó y no ha pasado a la historia, no es muy conocido. La dosis letal del cianuro es pues, unos 50 miligramos para el cianuro de hidrógeno, 350 para el cianuro potásico. Es posible que esta mañana alguien haya tomado cianuro sin querer. No sé, si habéis tomado alguna almendra, por eso salen las almendras ahí, alguna tapa. Hay 2 tipos de almendros. El almendro dulcis, la variedad dulcis y la amara. A veces se cuelan almendras que son amargas. ¿Lo habéis probado alguna vez? No normal, pero hay a veces que en el campo pues hay un almendro que tiene una variedad y esa almendra que es amarga contiene una sustancia que es la amigdalina. Esa amigdalina cuando se hidroliza pues puede producir cianuro. Y realmente hay cianuro, ¿eh? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Cuánta gente se muere por intoxicación de cianuro comiendo almendras? Nadie. ¿Es posible? Sí. ¿Dónde está la diferencia? En la dosis. Realmente la dosis que lleva de cianuro una almendra amarga no es suficiente para matar a una persona. A lo mejor sí puede matar varias a un ratón. Es necesario 1,5 kilos o 3 kilos, depende de la persona, ¿no? Y de las gráficas que hemos visto, más resistente, menos resistente, de almendras amargas para poder producir un daño que puede ser mortal.
3 kilos, 2 kilos también de las amargas, como comprenderéis. Hombre, a alguno le gusta, a alguno le puede gustar, pero esas dosis son altísimas. Recordad, la diferencia siempre es la dosis. Hay que conocer la dosis. Esta mañana Bernardo ha puesto la tetrodotoxina. Son dosis bajísimas, pueden producir la muerte, como por ejemplo el fugu. Los efectos del cianuro, bueno, una inhibición de una enzima y producen la detención, por así decirlo, de la respiración celular. Cuando se habla de cianuro siempre cuento la historia de Rasputín, que es bastante curiosa. La muerte de Rasputín era un personaje súper interesante de la época de los zares, la época gloriosa de Rusia, y Rasputín tenía muchos enemigos en la realeza y fuera de la realeza. Era una persona muy influyente y el príncipe Yusupov, que era uno de sus enemigos, quiso eliminarlo. ¿Qué es lo que hizo? Pues lo más fácil hubiera sido, pues eso, mandar un sicario. No. Vamos a utilizar un poco, pues eso, el envenenamiento, porque había leído la ciencia, efectivamente. Lo invitó a su casa con la excusa de presentarle a Irina, que era la sobrina del zar Nicolás. Rasputín no tenía nada para gustato, ni tenía un amigo que se prestara. Fue solo, él era muy místico, creía que era inmortal. Y llegó, y el príncipe Yusupov le tenía preparado una merienda con pastelitos y vino dulce. En los pastelitos se había metido una dosis 3 veces la que él había ensayado como letal de cianuro para matarlo. 3 veces. Pues dice, macho, este hay que cargárselo como sea. Y sabía que le gustaba mucho el dulce. Además decía, como esto es un poco amargo, hemos visto que el cianuro tenía ese amargor que puede tener el cianuro, pues vamos a darle cada vez más cosas dulces para enmascarar el amargor. Empezó a darle pastelitos, Rasputín se los tomaba, le decía, oye, ¿cuándo viene Irina? Espérate un poco, que ahora vendrá. Tómate otra. Siguió tomando, no se moría. Empezó a encontrarse más, ya iba totalmente pasado, cogió una guitarra, se puso a cantar canciones y luego se desesperó. Yo creo que fue el momento clave cuando cogió la guitarra. Ya Yusupov dice, yo tengo un plan B, menos mal. Tenía ya ahí un secuaz, dijo, mira, yo no puedo más, sacó la pistola, le disparó, el otro salió corriendo, le disparó por la espalda varias veces, cayó, lo cogió con su ayudante, lo metió la cabeza dentro de una bañera, lo intenté ahogar, lo sacó y lo tiró al río Neva. Al final, en la autopsia, la causa de ahogamiento fue, la causa de la muerte fue por ahogamiento de Rasputín. ¿Qué ocurrió? La respuesta la tenemos siempre en la química. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió algo muy curioso. El cianuro, cuando se mezcla con la glucosa, produce una heptosa, un compuesto de 7 átomos de carbono, e inhibe la acción tóxica del cianuro. O sea, Yusupov le estaba dando a Rasputín el veneno y una especie de antídoto, aunque el antídoto no es para la intoxicación por cianuro, pero le estaba dando un antídoto. Y así murió Rasputín, en plan Terminator o algo así, versión moderna. Bueno, esto fue antes de ayer en la historia. O sea, si hablamos de la historia de la humanidad, esa imagen es de la entrada de Auschwitz, del campo de exterminio de Auschwitz. Esto fue hace poquísimo. O sea, a veces se nos olvida que esto... Hombre, hay gente todavía que vive, que ha pasado por aquí. Ya muy mayores, pero estamos hablando de los años del 40 al 45. El ciclón B fue un plaguicida que descubrió Fritz Haber, se llevó el Nobel, y en la Alemania nazi se utilizó como el agente para el exterminio masivo de millones de personas. Hay un divulgador que yo tengo especial cariño, que es Jacob Bronowski, que tiene una serie y un libro que se llama El ascenso del hombre, y un capítulo que termina él, precisamente, creo que es en Sobibor o en Auschwitz. Termina diciendo que la gente no murió por el gas. De hecho, está ahí en la zona donde había cenizas de personas. Dice, la gente murió por el dogma y por la ignorancia. No fue el gas, no fue la ciencia que los mató. La gente habla de, bueno, es que esto fue malísimo. No, es el dogma, la ignorancia, el creerse una raza superior, quien produjo quizás para mí la mayor, no hay constancia de otra, la mayor tragedia asociada a una intoxicación masiva, voluntaria, un envenenamiento, porque estamos hablando de millones de personas. Ahí tenéis los botes reales, son fotos reales, las cámaras de gas, y los botes reales de Ciclón B, que era el agente, ese cianuro, el que los mataba, bueno, como ya sabéis, ya habéis visto en muchos sitios, documentales, películas, etc. Claro, esto es una sala con gente muy inteligente. ¿Alguien sabe quién es? Casi, Alan Turing, ¿verdad? ¿Cómo murió? ¿Quién ha sido? Javi, ¿tú has sido? ¿Cómo murió Alan Turing?
Bueno, murió. Era homosexual, es una cosa. Sí. Efectivamente. ¿Cómo murió? Esa fue Blancanieves también. Bueno, hay mucha historia. Alan Turing, efectivamente, Alan Turing, si acabó la guerra, hemos visto antes el ciclón B, si acabó la guerra, posiblemente la Segunda Guerra Mundial, fue gracias a él. Hubiera acabado más adelante, es posible, no lo sé. Pero fue un héroe porque fue quien descifró el código Enigma, que eran las máquinas que se utilizaban en Alemania, o sea, los alemanes para comunicarse. O sea, lo descifró, fue una operación, si podéis leer sobre eso, súper interesante. Efectivamente, él era homosexual y ya después de la guerra pues fue perseguido, fue muy maltratado. De hecho, creo que fue hace un par de años, el primer ministro británico pidió disculpas, hablando hace 2 años o 3, públicas sobre Turing. Pues Turing no se sabe bien si se suicidó o fue un accidente. Turing le gustaba mucho la química, tenía cianuro en su casa, al lado de su habitación, aunque la leyenda dice que una manzana, inoculó cianuro en una manzana, mordió la manzana y murió envenenado. También dicen que el logotipo de los Mac de la manzana viene por Turing, creo que no es así, pero bueno. Pero son de esas leyendas que, aunque no sean verdad, están chulas. Creo que no, creo que venía por Blancanieves, además. Puede ser, los que tenéis Mac, yo no soy maquero. Pero el logo antiguo, el del arco iris. El antiguo. Pero también dicen que fue por Newton. ¿También? Bueno, vale para todo. Hay muchas teorías. Vale para todo. Eso es lo divertido. Bueno, esto está en Londres, en el museo. Hay un museo, ahí está la foto de Turing. Al final hay un museo donde está esta imagen que es bastante interesante. Más recientemente, en Johnstown, ese Elvis Presley, venido a menos, fue un reverendo, fue un líder carismático sectario, tenía una secta y decidió, pues que, ya por muchas presiones de la historia, pues decidió que había que acabar con todos sus amigos de la secta, de forma voluntaria o involuntaria. Se reunieron en la Guyana y con cianuro murieron casi 1000 personas. Las imágenes son espectaculares. Yo recuerdo que yo era pequeño, fue en el 77 o 78, ahora no lo recuerdo, 78 creo que fue. Y casi 1000 personas, algunos también luego al final los ejecutaban, murieron por envenenamiento con cianuro. Aquí también podemos decir lo mismo con el ciclón B. O sea, murieron por la ciencia, por la química, evidentemente no, murieron por el mal uso, por la ignorancia y por el dogma. Bueno, esta mañana Bernardo ha estado hablando de Breaking Bad, y en Breaking Bad también, sin hacer spoiler, la ricina aparece. Y ahí sí que aparece con bastante rigor. Hasta el final, sí. Pero como es más avanzado, yo no quiero contar. No, ya se cargan a uno en la primera temporada, en la segunda temporada creo que es. Creo que es la segunda. Ha habido gente que lo ha visto en la partida. Pues mal hecho, deberían de hacerlo. Bueno, la ricina es ese compuesto que tenéis ahí a la derecha, más complejo que el cianuro, por ejemplo, es algo más complejo. Y se hizo famosa en el año 78 porque fue lo que utilizó la KGB para eliminar a un disidente soviético, disidente búlgaro, perdón. La KGB, los búlgaros encargaron a la KGB que se cargaran a este señor. Era un periodista que fue un disidente búlgaro, Georgi Markov, y en Londres pues estaba por ahí paseando y notó que algo en la pierna, que le habían dado con un paraguas o algo, y realmente lo que habían hecho con ese paraguas, que luego cogió el nombre del paraguas búlgaro, fue dispararle una bala impregnada con ricina. ¿Qué ocurre con la ricina? Que en la muerte no es inmediata. Hay síntomas y la gente muere a los 3 días. Creo que ahora sí que hay antídoto, pero en la época no había. En la época de Markov no había antídoto. Y murió por la intoxicación con ricina. Así que si veis algo en Breaking Bad relacionado con varios días, es posible, Se llama el paraguas búlgaro. Y el caso, ya para terminar, más mediático de los últimos años por intoxicación, y todos recordaréis, es el caso del polonio y el caso Litvinenko. Alexei Litvinenko, que veis ahí la foto de él y después cuando tuvo esta intoxicación, también fue alguien muy crítico con este caso, con el gobierno de Putin. Tenía datos sobre el asesinato de una periodista, si recordáis a esta periodista, que luego había estado un vídeo cuando la asesinaron. Estaba en Londres también. Londres se ve que es un sitio, un parque temático de los venenos. Y quedó a tomar café con 2 antiguos compañeros suyos de la KGB y al parecer le echaron el café polonio 210. El polonio 210 es algo que no se suele comprar en ningún sitio. No, es curioso, a veces sí, porque muchas veces en laboratorio hay fuentes de polonio,
Se utilizan para cuando hay una pesada de algún filtro, para quitar la electricidad estática, nada. Puede existir. Pero claro, emite radiación alfa. Radiación alfa se para con una hoja de papel, prácticamente. Ahí tenéis aquí, no es como la beta o la gamma, que sí que atraviesan tejidos y barreras. Pero si tú la ingieres, al nivel que tú puedes, produce ionización, te produce, por así decir, una abrasión por dentro. Daros cuenta del mensaje, lo fácil hubiera sido para Litvinenko, pues le hubieran pegado un tiro sin ningún problema. Pero el mensaje que estaban lanzando es, los que vengan detrás tú ya estás liquidado. Ya sabes que la muerte no va a ser fácil. De hecho, Litvinenko estuvo 2 semanas, los 12 días, agonizando, conscientemente. O sea, y fue algo, pues fue hace poco, fue en el 2007, creo que todo el mundo lo recuerda. Y es el caso, por así decirlo, más mediático. También luego se habla de que Yasser Arafat fue envenenado. Eso a veces yo no lo sé, pero Litvinenko sí que se demostró. Es curioso, por ejemplo, Marie Curie, que aparece ahí, que fue la descubridora del polonio. Los apuntes que de Marie Curie todavía se suelen guardar en cajas de plomo porque todavía emiten radiación. Litvinenko está enterrado en un ataúd de plomo. Radiación alfa, pues quizás se han pasado 3 pueblos, pero bueno. Y ya para terminar, pues siempre me gusta terminar con este dibujo que os debe de animar a todos, pues, bueno, a buscar información, a leer, sobre todo leer blogs, leer libros, ir a conferencias. Se trata de vivir la vida con los ojos un poco más abiertos. O sea, no hay nada como leer y como adquirir conocimiento. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.